bendecimos, te damos las gracias Gloria a Dios. porque podemos reunirnos en familia para participar del alimento espiritual de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos concedas la gracia de tu compañía, de tu dirección, Señor. Concédenos en la mente comprender lo que tú nos quieres transmitir a través de estas escrituras que revelaste a los apóstoles para nuestro crecimiento y para nuestra orientación correcta en este mundo para alcanzar la salvación. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero las preguntas de Sí. siempre. Otra pregunta de hoy. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, esta es la clase para Edward. ¿Quién era el medio? Laurita. Laurita, ¿dónde está Laurita? Lara, ven. Lara. ¿Tú me quieres ver la foto? Y de Jonathan. Esta es la clase, mira, ¿no? Y responde. Y Laura. Y Laura. Entonces atiendan bien que esta es la clase de ustedes. Edward, oye bien. Los dos, ¿Qué dice ahí? Deudores. los dos de oro. Mira, ¿Sube eso? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pedro, hijo de Zebadón, lo que tú debes son 100 denarios. Andrés, hijo de Marcos, tú debes un talento. Saqueo. Mami. Saqueo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado un deudor. Debes 10,000 talentos. Esa es la pregunta, ¿ves? 10,000 talentos. No tengo con qué pagarte. Entonces se ha vendido. Y su mujer, e hijos, y todo cuanto tenga, para que pague su deuda. Señor, ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Es imposible. Ni aunque viviera 1000 vidas, podría saldar su deuda. Sáquela. Usted está triste. Usted le da mucho dinero.
¿Qué hizo el rey con Saqueo? No perdonó. Eres perdonado. Búsquelo. No beberemos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios. El hijo. 100 denarios. 100 denarios. ¡Federico! Paga lo que me debes. ¡Federico! Señor, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Lléveselo. ¡No! Señor, por favor. Sí, ¡No! ¡Muévete! lo hizo. ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mí! Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Saqueo, los 10.000 talentos están listos, mi señor. Vamos, rápido. ¿Cantidad de dinero? Son 10.000. Bien, bien. Son 5 millones de $100.000. ¿Y dónde están? Ahora cuánto dinero es 100.000 talentos, ¿no? Eres un mal. Yo te perdoné toda tu deuda. Mira tú. Porque así tú me lo rogaste. Ahora coges a mano la deuda del consiervo, ¿no? ¿No tendrías tú también que haber tenido compasión de tu consiervo? ¿Con eso? Tal como yo la tuve en ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No, eso es lo que te veía. Una vez un rey muy severo al que un vasallo debía mucho dinero, 10.000 talentos de cobra la deuda, y el pobre siervo no tiene una moneda. Ordena al rey quitarle su casa, su tierra y todos sus bienes para pagarla. Mandó vender a sus hijos y a su mujer, y a él también como esclavo mandó. El pobre siervo imploró desesperado: si me perdonas, le dijo, todo te pago. El rey se compadeció de aquel vasallo y la deuda le perdonó, mandó soltarlo. Nunca olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. Disculpemos, no guardemos ningún rencor, y si alguno nos ofende, demos perdón. A su casa muy contento se fue bailando. Entonces tuvo un encuentro inesperado. Un hombre que le debía poco dinero y pagarle no podía desde hace tiempo. Págame ahora mismo mis 10 denarios, o acabarás en la cárcel de presidiario. Aunque el deudor le rogó, su hermano lo llevaron ante el juez, fue apresado. La noticia llegó al rey indignado, mandó que se lo trajeran encadenado. Una deuda muy cuantiosa, perdonado, y tú condenas a otro en denarios. Ahora ve tú a la cárcel, malvado, no saldrás hasta que pagues el último. Ahora ve tú a la cárcel, malvado, no saldrás hasta que pagues el último chavo. No olvides el perdón que Dios te da cuando te hagan una ofensa a los demás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se
ese error, ¿no? No, está bien. Disculpemos, no guardemos ningún rencor. Y si alguno nos ofende, demos perdón. ¿Qué debemos hacer si alguno nos ofende? Era lo que yo pensaba. Bueno, esa es la clase de Edward, Laura y Jonathan. Ya saben. Por lo menos Jonathan no está aquí, así que como Laura está a punto de tener la edad, solo falta 2 más, que diga, 3 más para eso y después es su edad, así que está bien seca, así que creo que ella Ya, Laura es está, la en esta clase a Laura le vamos a hacer preguntas ya. Van a ser a los 3. A los tres. Por lo menos Marina Bueno, está aquí. la clase de los mayores es, esta ocasión vamos a hacer un poco diferente, como ustedes saben. Vamos a compartir las clases, o sea, los textos bíblicos en que todas las familias puedan explicar cada texto y al final lo que quiero hacer es, pues, resumir, no explicar Dios, sino resumir. Hay una versión que a mí me gusta ahora de la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, que más bien lo que hace es explicar, no tanto traducir como explicar, dar una definición clara y sencilla de lo que dice el texto, y eso, con eso es lo que quiero decir. Después que cada uno explique el texto bíblico, pues el resumen es cómo lo dice en esa versión. La obra del Espíritu Santo en la doctrina paulina de la justificación por la fe es el tema que estamos estudiando, y hoy vamos a ver los 2 pactos. Ustedes saben que claramente en la Biblia, aunque hoy se nos quiere hacer creer que es un solo pacto, claramente el Nuevo Testamento habla de 2 pactos. El pacto del Sinaí y el pacto en Cristo. En la fe de Cristo, que es otra cosa. Entonces, ahí el texto de Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primer pacto, ¿no?, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y eso es claro, eso está bien definido así en el libro de los Hebreos. Entonces, en la clase anterior consideramos el fracaso de Israel por causa de la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, existía otro problema que, unido al anterior, fue también causa del fracaso. Y es que la ley de pacto del Sinaí tenía una sobrecarga de rituales y ceremonias, aumentada con los anexos introducidos por los rabinos, los cuales no tenían efecto alguno para cambiar al pecador interiormente. Quien cumpliera con estos requisitos ceremoniales externos, podía llegar a ser un buen religioso, como los fariseos, pero sin cambios en el corazón. esa es la realidad, es una introducción muy general, la realidad que nos presenta especialmente en la epístola a los Hebreos. Aquel pacto era de la letra, pero sin la posibilidad de hacer cambios en el corazón, de transformar el corazón. El cumplimiento de ceremonias, de rituales, pero el corazón al hombre no llegaba. Y entonces esto pues se unía al problema de que el corazón, de que ya vimos en la clase pasada, el corazón del hombre está mal. Entonces como que está mal el corazón, pues esto que no hacía efecto en el corazón, pues fue un fracaso aquello. Dentro de los planes misteriosos de Dios, de por qué fue así, bueno, ya eso sería otras cosas, pero así fue como pasó. Ahora, el primer subtítulo es: el antiguo pacto no podía quitar los pecados. Eso es lo que vamos a ver. El primer texto está en Hebreos 9, 9 y 10. Ese es mío. Bueno, es leerlo, cada uno va a leer su texto y va a tratar de explicar lo que entendió de ese texto en consonancia con el subtítulo, claro. Dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Él está hablando aquí acerca del orden que tenía el tabernáculo, los sacrificios que se ofrecían en él. Ahora dice, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto
en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Bueno, voy a repetir lo mismo que se ha estado diciendo. El nuevo pacto o el antiguo pacto tenía una misión de llamar hacia una meta que no fue alcanzada por el pueblo de Israel, pero sí era símbolo de lo que Dios iba a hacer en un tiempo con una nueva gente, con nosotros, los creyentes. Porque ahora en este nuevo pacto sí incluye lo que es la conciencia, hacer perfecto en su conciencia al que practica el culto. Antiguamente todos los sacrificios tenían que ver con acciones externas, no incluía nada, los valores morales internos del corazón no estaban incluidos en el sacrificio ni en la ofrenda, pero sí esa ofrenda estaba señalando algo que iba a suceder mucho después. Ajá. Vamos a ver qué dice la nueva traducción viviente. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Ok, es exactamente lo mismo que estaba explicando también. Vamos al segundo texto. Está en Hebreos 10, 1 y 4. ¿De quién lo tiene? Yo. Ah. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Bueno, aquí se entiende que estas cosas que son solo una representación de lo que venía, no tiene el poder de perdonar los pecados, de quitar los pecados, porque son simplemente representaciones de una cosa, no son en realidad el sacrificio verdadero. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Ok, esa misma idea. El próximo texto ya corresponde al segundo subtítulo. El nuevo pacto sustituye al antiguo pacto. O sea, está bien claro esto, que son dos pactos. Ahora este nuevo pacto que es en Cristo sustituye al anterior. No está mezclado con el anterior. Está mezclado, que es la continuación de aquel. Este es un nuevo pacto, diferente, con otras perspectivas. Vamos a ver, el próximo texto es Hebreos 7, 11, 12, 18 y 19. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y 18 y 19. queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es lo que venimos hablando. La ley, lo antiguo, no era eficiente, no hacía nada por el ser humano. Sin embargo, al venir el nuevo pacto, dice que no vino según
según aquí dice, según el sacerdocio de los levitas, que eran los que llevaban toda la tradición esa de lo que era enseñar a las demás tribus y a las demás cerca de la ley moral de Dios, de todas las tradiciones y eso. Y entonces que aquí en el 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Es decir, que no servía para cambiar el ser humano. Por eso tuvo que venir este nuevo pacto que fue con la venida de Cristo. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente. Miren cómo dice. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Amén. Correcto. Hebreos 8:13. ¿Quién tiene ese? Yo. Alejandro. El decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La explicación es, en este versículo se habla del antiguo pacto que Dios hizo con Israel para bendecirlos por la obediencia a los mandamientos y ordenanzas. El nuevo pacto es el arrepentimiento y aceptación de Cristo Jesús en su corazón. Amén. Ah, bueno, eso, ha toda su explicación escrita. Es muy importante eso. Es muy importante, no improvisar, sino ya tener preparado las cosas. Muchas felicidades, Alejandro, muy bien hecho eso. Veamos cómo dice Hebreos 8:3. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. O sea, el antiguo pacto está obsoleto, ya no funciona. Pero es bueno aclarar que no funciona para la purificación del corazón, pero sí está vigente Como ley que condena. como ley que Sí, condena. que condena. Sí, como ley que condena, pero como ley que hay que tener en cuenta. O sea, que aún en el nuevo pacto se cumple. Sí, lo que está obsoleto en este pacto antiguo es que no puede transformarla. Ajá. No puede transformar la conciencia, no puede quitar los pecados al fin y al cabo. La persona no es transformada, no es cambiada. Aunque lo que están vigentes son los principios, porque en sí está obsoleto la ceremonia. La ceremonia, el Sí, los sacrificio, ritos y mandamientos. quedó Ritos, obsoleto. ritos. Ahora, lo que está vigente de esa antigua ley son los principios morales que enseñan al hombre qué cosa es el pecado, que ya eso lo vimos anteriormente. O sea, ella nos enseña qué es el pecado, ¿ves? Qué es lo malo, para que seamos juzgados por esa ley de que estamos actuando mal. Pero esa ley que nos dice que estamos actuando mal, no nos salva, porque no nos puede quitar los pecados ni cambiar la conciencia. Sí, no hacer una transformación en el hombre interior. Ajá. El nuevo pacto está basado en el antiguo, pero lo sustituye completamente. La solución para las bases de descubrir el pecado son las mismas. Lo que cambia es la solución que se le da a ese pecado que se descubre por la ley. Así mismo. El próximo texto es Hebreos 9, 8, 11 al 15. ¿Quién tiene ese? Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así pues, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bueno, en este texto se está hablando de la diferencia, ¿cómo pudiéramos decir? Del poder, de la validez, ¿no?, de que tiene el sacrificio de Cristo, que dice que no es, que el primer pacto era con sangre de machos cabríos y becerros, pero que como dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El primer pacto era hecho con cosas de esta creación que no tenían validez ninguna, era una representación nada más, pero este segundo pacto es hecho con un tabernáculo que no es de esta creación. Que está en el cielo. Que está en el cielo, no es de esta creación. Que hace la diferencia, este texto hace la diferencia en la importancia, la validez, la sustancia que tiene el nuevo pacto. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros, y las cenizas de una novilla, podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuanto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ese primer pacto era de pecado, era un pacto de condenación. Era un pacto para condenar, no para salvar a nadie. Ahora, ese pacto, o sea, ¿cómo podemos decir? Los principios de ese primer pacto siguen vigentes y siguen condenando, pero para Cristo no salva de eso. O sea, los pecados cometidos bajo ese primer pacto, bajo esas leyes, Cristo nos salva de esa condenación. Y era lo que tú decías, la diferencia, ¿no? A mí me gusta mucho el versículo 14 de este, sí, me encanta, porque trae una esperanza para el creyente muy profunda, en que el mismo resultado que tenía los sacrificios que se ofrecían para la purificación del cuerpo, no del ser interior, es ahora en este nuevo pacto la eficacia de la sangre de Cristo, que dispone la voluntad del hombre a adorarlo en una adoración que él acepta. Cuando él dice en el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. O sea, esa es la bendición del nuevo pacto. La bendición del nuevo pacto es que el hombre débil, el hombre pecador, el hombre que tiene una voluntad enemiga de Dios, porque como dice en Romanos capítulo 7, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Bueno, ahora, en este nuevo pacto, Dios hace una obra en esta misma persona que no podía, de capacitación para servir al Dios vivo, por una purificación de la conciencia. Y esto es grandioso. O sea, no es simplemente decir, yo creo que yo estoy creyendo, porque ahora yo creo un pacto que tiene un poder que involucra mi voluntad y me lleva al servicio. Y esto es grandioso. Esto yo lo veo, ese versículo para mí tiene deposito en él una confianza. Toda la esperanza. Toda la esperanza porque es esa purificación del corazón la que me hace disponer mi voluntad, mi mente, mi sentido en una purificación que Dios acepta. No va a ser totalmente perfecta, ¿ves? Porque la presencia del pecado va a seguir. Pero ahora sí yo soy consciente de esas inclinaciones que surgen, que pasan. O sea, y eso no pasaba en el Antiguo Pacto. Eso no pasaba en el Antiguo Pacto. La gente llegaba, ponía un candelo y con todo y eso Dios miraba eso como una buena acción. Por lo que representaba. Por lo que representaba, por eso, porque era símbolo de lo que iba a venir. Claro. Yo me pregunto que si aquella gente que hacía esos sacrificios sentía la misma limpieza de conciencia después de haber ofrecido los sacrificios. Yo creo que lo que se sentía, bueno, yo tendría que obrar en el corazón de la gente para por lo menos darle tranquilidad, ¿no? Porque lo que yo creo que es como que tú debas dinero y pagues la deuda y libre la deuda. ¿Ves? Es una tranquilidad a la conciencia. Pero yo creo que esa inspiración del Espíritu en el perdón de Cristo que te transforma, porque eso era que tú quedabas tranquilo de que había sido perdonado, que ya no te iban a condenar, pero eso no, bueno, dice mismo el texto, que no te cambiaba la conciencia, no te cambiaba adentro, nada más que era lo exterior. Entonces ahora con Cristo no, cuando Cristo te perdona hay un cambio. Cuando tú sientes el perdón de Cristo, tu conciencia se va transformando, se va cambiando. No, era una tranquilidad de no estar condenado. Pero no va a recibir castigo. No, es que también eso podía estar señalando el hecho de que el hombre reconocía que Dios tenía razón, ¿ves? Es decir, glorificar al Dios, porque aunque no sucedía nada en el interior del hombre, sí el hombre con esa acción estaba diciendo, todavía hay una mentalidad tuya que es más elevada, ¿ves? Es tu voluntad, la que yo estoy haciendo, pues tu voluntad, en ese sentido de obediencia, Dios ha aceptado esa ofrenda. Claro. ¿Ves? Porque eso había mandado. Porque es que Dios lo había mandado. Dios había mandado eso. No es que tú te quedabas pecando y decías, yo quebranté la ley de Dios, pero entonces tengo que hacer algo para reconciliarme con Él. Y lo que Él pide como reconciliación era esto, aunque mi corazón estaba, ¿sabes? Todavía. Seguía lo mismo. Sí, esas mismas prácticas. Porque dice que se ofrecían continuamente. Cada año. Y aún el mismo sacerdote tenía que hacer como un sacrificio por Él. Por Él mismo. Por Él. Por eso es que el antiguo pacto estaba condicionado a la obediencia humana. Y aquí vamos a ver la gran diferencia entre este subtítulo y el otro que viene. O sea, este antiguo pacto estaba condicionado a que el hombre fuera obediente. ¿Ves? ¿Y qué tenemos con el hombre? Un problema serio. ¿Ves? Vamos a ver. La primera referencia está en Deuteronomio 11, 26 al 28. Creo que es la única, ¿no? Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahí está. Obedecían, si obedecían iban a tener bendición, ahora si no obedecían iban a tener maldición. Como que tú entiendes más o menos lo que estamos diciendo de que estaba condicionado. ¿Qué querrá decir que está condicionado? Eso dice, el antiguo pacto estaba condicionado a la obediencia del hombre. Si te ponía la condición, si obedeces te bendigo, si no obedeces te maldigo, no había otra opción. O sea que la bendición venía, o la maldición venía por lo que el hombre hiciera. No era una acción como la de Cristo. ¿Ves? Que no es lo que el hombre hace, sino lo que hace él.
lo que hace Cristo. Está la diferencia. Esto estaba condicionado a que el hombre fuera obediente o que no fuera obediente. Dependía de eso. Dice aquí el texto. Escucha bien. Hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de él y rindes culto a dioses que no conocías. El próximo tema es: el nuevo pacto está subordinado a la gracia de Cristo y a la obra del Espíritu Santo. O sea, ya no depende del hombre. En este nuevo pacto ya no es lo que el hombre sea bueno, te bendigo. No, si tú eres malo y te arrepientes, entonces aquí está el perdón de Cristo, porque está subordinado a lo que Cristo ha hecho con su gracia. En Hebreos 8, 6 al 12. ¿De quién es? ¿Ese quién? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el cual el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. ¿En qué libro dice todo eso? Antes. ¿En dónde dice eso antes? Esto es Jeremías. En lo que haré con el pueblo de Israel, eso es Jeremías que habla de eso. Jeremías 31, me parece yo. 33. ¿Y ellos cómo tomaron eso? Vamos allá, a eso es lo que vamos a concluir. Porque es una promesa, la promesa del nuevo pacto es con la casa de Israel, con la casa de Jacob. ¿Ves? Era para ellos el nuevo pacto. Pero vamos a ver qué es lo que le dice Cristo ahí. ¿Por qué ese nuevo pacto se hizo con los gentiles y no con ellos? Porque Él le trajo el pacto. Cristo vino a traerles el nuevo pacto. El que había sido profetizado, el que Dios había prometido por medio de la profecía. Ahora ellos, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Rechazaron el pacto. No quisieron un nuevo pacto. Quisieron seguir aferrados al antiguo pacto hasta hoy. Están aferrados al antiguo pacto. Hasta hoy mismo. Entonces por eso es que los gentiles. Vamos a ver qué es lo que dice Cristo más adelante. Pero el pacto era con ellos. El nuevo pacto era con los judíos. Era con la casa de Israel. Vamos a ver cómo dice Iglesia. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande.
Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, esa es la esencia del nuevo pacto. Las leyes del antiguo pacto eran en la letra, en la piedra o en un libro. Estas leyes son en la mente. O sea, es un asunto espiritual. El nuevo pacto lo que trae es poner la ley de Dios en la mente y en el corazón de la gente y perdonar de sus pecados. Eso fue lo que Cristo vino a ofrecerle. Yo no vine a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento, y todo lo de él cambia el corazón, limpia lo adentro, el vaso y el plato, con la paz de O sea, el mensaje de Cristo es ese nuevo pacto, pero ellos lo rechazaron. Ellos no quisieron aceptar. Vamos entonces a ver el próximo texto, dice Romanos 7, 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. No sé qué quiere más añadir así. Está hablando de una ley que ahora vive en nosotros, ¿no? Que es distinta a la ley antigua. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos, que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Vivir en el Espíritu. Vamos a ver que esa es la base de todo lo que estamos estudiando. Como es la obra del Espíritu Santo en el ministerio de justificación por la fe. ¿Qué cosa es vivir en el Espíritu? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver el final de esta clase cuál es. Pero esto es muy lindo, pero el final de esta clase es trágico. Esta clase de 2 Corintios 3, 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¡Wow! Así es. Nosotros mismos no podemos hacer nada. Por mucho que nosotros queramos, no podemos hacer nada, sino Dios en nosotros. Esa es la cuestión. Y como dice ahí, No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte,
Pero, de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Amén. Está muy lindo eso. El proyecto de Dios, la grandeza de lo que Dios ha hecho por el hombre es indescriptible. No, es que esta es la grandeza del Evangelio. Cuando tú estás diciendo, yo soy cristiano, tú estás diciendo, pero estamos todos diciendo que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo a una vida nueva. O sea, y no es cuestión de frase. Es decir, y que esta competencia viene de una obra que ha hecho Dios en el corazón. O sea, no se trata de prácticas, porque de liturgia, no se trata de religión, se trata de decir, bueno, realmente Cristo ha hecho eso en mi obra, soy consciente yo de eso, ¿cómo yo lo veo? ¿Ve? Entonces yo lo experimento en la medida en que yo veo que hay una fuerza que obra en mí, que es la fuerza del Espíritu, que me lleva cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ve? Y entonces mi voluntad se suma a esa fuerza que obra, y entonces es cuando tú empiezas a crecer y sientes que estás siendo guardado y protegido por ese poder. ¿Ve? Que nadie te tiene que llevar. Es la obra que hace Dios así como la está describiendo. O sea, es el nuevo pacto del Evangelio. O sea, al decir ser cristiano, estamos diciendo todo esto que está aquí. Claro. No, y hay que estar subordinado a eso, porque el nuevo pacto está subordinado a la gracia de Cristo y a la obra del Espíritu Santo. No a mí, ya yo no voy más nada, sí. Es lo que Él me da. No, es que tú obras en la medida de su obra. De su obra. ¿Ve? Porque es el Espíritu. Bueno, en el nuevo pacto fueron incluidos de manera preferencial los gentiles. Vamos a ver, que esa fue la pregunta que yo hizo hace un rato. En el nuevo pacto fueron incluidos de manera preferencial, o sea, con preferencia los gentiles. Vamos a ver, Cristo relata la parábola. Aquí está el final de una parábola. ¿Cuál es la parábola que Cristo relata? En el texto que viene ahora. En el texto que viene ahora, este es el final de una parábola que Cristo dice. ¿Cuál es la parábola? Ah, aquí la tiene. Léela. Los labradores malvados. Vamos a ver. No, ese es el final de la parábola. Pero vamos a ver, el de los labradores malvados. Es la parábola de los labradores malvados. Donde manda Aquí, Mateo 21, esa es la tuya, ¿no? Sí. Sí, pero al final no es la parábola. Sí, es el final de la parábola. Ah, el final de la parábola. Sí. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Ajá. Sí. Bueno, miren como dice aquí el texto. Este es el final de la ¿Tú copiaste? Yo no copié nada. ¿No copiaste Yo lo estudié, pero no tenía bastante entendimiento para explicarlo. Bueno, ustedes saben que la parábola de los labradores malvados es de un hombre que se fue lejos y dejó a los labradores y después mandó a recoger el fruto, hasta el fin mandó al hijo y lo mataron. Entonces, cuando él dice esta parábola y le concluye así, de que por eso va a ser quitado el reino de ustedes y dárselo a la gente que produzca fruto de él, ellos se alteraron porque se daban cuenta de que estaba hablando de ellos. O sea, esta parábola es bien clara. El pueblo de Israel no dio el fruto. Él viene a traerles el nuevo pacto y no lo quieren. Bueno, ¿quién es ese pueblo al cual se le va a dar el nuevo pacto que para que produzca fruto? A los gentiles. Por eso decimos que de manera preferencial este nuevo pacto se le entregó a los gentiles. Vamos a ver cómo lo dice ahí el texto de... Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Ahí está. O sea, este es lo que Jenny preguntaba hace un rato, de que eso estaba profetizado, que el nuevo pacto era con la casa de Israel. El nuevo pacto era con la casa de Israel. Eso de escribir la ley en su corazón, de que el Espíritu Santo los iba a cambiar, de perdonar sus pecados, era con Israel. Ahora ellos no aceptan. Y porque no aceptan, entonces dice el Señor, le dará esto a una nación que dará fruto de él. Vamos a ver cómo lo dice Pablo.
En Hechos 13, 46 y 47. ¿Quién lo tiene? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sí, Pablo está hablando aquí de eso precisamente, de que ellos se les habló primero la palabra y no la aceptaron, y que entonces Dios a él lo mandó y le dijo de esta forma: ve a los gentiles hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Porque ellos no quisieron aceptar. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. ¿Qué te decía, René? Que Pablo tuvo un llamado por Dios desde que Dios lo escogió para predicarle el evangelio a los gentiles. Pero en todos los viajes que él hizo, en los 3 viajes misioneros, siempre él iniciaba su predicación desde la sinagoga. Y siempre recibía el mismo trato. El mismo rechazo. O sea, cuando tú lees todo el libro de los Hechos, él entró primero a la sinagoga de los judíos y ahí empezó. Y entonces, en una de las ciudades que fue, en Antioquía me parece, no, en Antioquía no recuerdo bien ahora. No salía de Antioquía para otros lugares. Que llegó y que lo recibieron el primer día de reposo que él pasó, pero ya el siguiente día de reposo, cuando los dirigentes religiosos vieron que la sinagoga estaba llena de gente, se sintieron entonces celosos y empezaron a contradecir a Pablo y su mensaje, y no quisieron, que fue ahí, partieron a los de Berea, y entonces siempre... A ustedes era necesario predicarles primero, le dicen ahí. Pero puesto que lo desecharon, no consideráis dignos de recibir esto, vamos a dárselo entonces a los gentiles, porque Dios me mandó a mí a los gentiles. Es algo realmente muy grato para nosotros y muy lamentable para el pueblo de Israel. Que a ellos estaba destinado el pacto ese y no lo pudieron recibir. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran aceptado? No hubiera llegado a nosotros. Pero no dice que los pueblos judíos iba a ser la bendición para los pueblos. Sí, a nosotros siempre iba a llegar. No, iba a llegar porque él se lo dijo hasta, ¿cómo se llama? A Abraham, cuando lo escogió, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Es lo que estaba diciendo Eduardo. Lo que está diciendo Eduardo es que si ellos lo reciben, la bendición va a ser mucho mayor. Porque en ese pueblo todas las naciones van a ser bendecidas. Iban a ser bendecidas, sí, eso sí. Si aceitan a Cristo. Desde un principio él los hizo. O sea, cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo escoge para que fuera el sacerdote de la nación. Sí. Pero ese plan no pudo ser. O sea, por eso es que él tuvo que limitar ese servicio de sacerdocio hasta Aarón. Porque el pueblo como tal, todos iban a ser sacerdotes, un pueblo de sacerdotes y gente santa. Pero Dios, por su desobediencia, tuvo que limitar ese sacerdocio a la familia de Aarón. Primero eran los patriarcas, después entonces fue la familia de Aarón, y los levitas fueron los que tuvieron ese privilegio de ser los portadores de ese mensaje al pueblo como sacerdotes. Pero hubiese sido grandioso si todo el pueblo hubiese aceptado. Bueno, ahora vamos al final de esta clase, que no es la evidencia que hay de esto no es muy halagadora. Pero queremos hacer énfasis en esto porque es una realidad. Necesitamos estar conscientes de nuestro papel. Al cabo de los siglos se puede ver que con todo y el nuevo pacto, el fracaso de los gentiles es más escandaloso que el de Israel bajo el antiguo pacto. ¿Quién es? El fracaso de Israel fue terrible,
porque llegaron hasta matar a Cristo. Ahora, el fracaso de ese pueblo, de esa nación a la que Cristo le dijo que le iba a pasar el pacto para que diera frutos de él, el fracaso de esos gentiles es más escandaloso, más terrible que el de los... Porque pues no nos podemos ver como personas, tenemos que vernos como gentiles. O sea, ¿qué han hecho los gentiles con ese pacto? ¿Qué han hecho los gentiles con ese pacto? Vamos allá. Dice que si solo miremos a los tres grandes grupos en que se divide la religión cristiana y no habrá necesidad de explicar el fracaso. Ahí lo tienen los primeros. ¿Quiénes son esos? ¿Eh? No, fueron 1500, ¿no? 1500 años de oscuridad, de limitaciones, porque ellos no dieron el mensaje. No dieron el mensaje. Ese es el pueblo, son los gentiles que se les pasó el pacto, porque no, católicos, no, sí, esos son los gentiles que se les pasó el pacto. ¿Qué han hecho con el pacto? Con el nuevo pacto. Miren esto. Esta es la curia romana con el Papa. Con solo mirar estos trajes y este salón del Vaticano, puede venir a nuestra mente el gran fracaso del cristianismo. Estos son los principales representantes en el mundo de la religión cristiana. Pero detrás de estos trajes y este salón, hay una historia tenebrosa de mentiras, atropellos y crímenes. Los antepasados de esta gente persiguieron, despojaron, torturaron, quemaron en las hogueras a miles y miles de seres humanos, por el solo hecho de que ellos imponían por la fuerza su religión, y hubo personas que pensaron distinto a ellos, y se les enfrentaron. Si hoy esta gente no hace lo mismo, es porque perdieron el poder cuando los pueblos de Europa se levantaron en armas y destronaron a los reyes y a las monarquías en las que ellos se apoyaban para llevar a cabo sus iniquidades. De esa manera se establecieron gobiernos civiles en Europa y en el mundo que han impuesto el respeto a los derechos humanos, con los cuales encadenaron e inmovilizaron a esta jerarquía eclesiástica. Y esto sin hablar de las mentiras religiosas, con las cuales han engañado y engañan a miles de millones de seres humanos, hasta el colmo inaudito de ponerlos de rodillas ante imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los santos. Indudablemente, el fracaso del cristianismo ha sido más escandaloso que el fracaso del pueblo judío. Es un hecho. Es un hecho que el fracaso del cristianismo, con todo y el nuevo pacto, porque eso es importante que tengamos en cuenta, con todo el nuevo pacto lindo ese que vemos ahí de la obra del espíritu, de la transformación del corazón, que ya no es de letra, sino una obra espiritual, con todo y eso, el fracaso de los gentiles es terrible. Y así, bueno, están los demás. Esta es la curia romana con el... La iglesia ortodoxa, que si bien no está estigmatizada con crímenes como la iglesia católica, sigue la pauta de la idolatría, de las mentiras y de la falsa religión. Igual, no hay que repetir la misma historia, los ortodoxos. Ahora, ¿cuál es el otro grupo? Dijimos que se dividía en tres grandes grupos. ¿Cuál es el otro grupo en el que se divide el cristianismo? Católicos, ortodoxos y los protestantes. Los protestantes. Todos salieron de ahí, sí, bueno, esos son los gentiles. Los católicos, los ortodoxos y los protestantes son la representación del cristianismo mundial, del cristianismo gentil. Católicos, ortodoxos y protestantes. ¿Qué han aportado? ¿Qué han hecho con ese nuevo pacto? Han hecho cosas peores que los judíos con el antiguo pacto. De los gentiles, de los protestantes, yo quise sacar dos evidencias del fracaso. Una, quizás les parezca extraño, pero una de un escrito, que es este que está aquí, de El Mensajero de los Postreros Días. Este escrito Daddy Young lo publicó en el año 1941. Se titula La verdad os libertará si la vivís. Y aquí vamos a encontrar, y pongan atención a esto, porque vamos a encontrar las causas, la causa primaria del fracaso de los gentiles. Esta primera parte es una introducción que hace Daddy Young, porque él cita aquí a un mensaje de un pastor adventista. A partir de aquí, reproducimos en parte, es donde comienza lo que dice el pastor adventista. Escuchen. La verdad os libertará, si la vivís.
Nos regocijamos y damos a Dios las gracias, porque otras denominaciones están despertando a la verdad y reconociendo la necesidad del poder del Espíritu, la fe y las obras que nosotros hemos predicado por muchos años, pues Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Mi atención ha sido llamada a un mensaje de Louis K. Dixon ante la Conferencia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. El editor tuvo el placer de conocer al señor Dixon en la ciudad de Nueva York, en el año 1926. Republicamos en parte. Nuestras iglesias y nuestra gente en muchos lugares ya están pasando grandes pruebas y tentaciones. Pronto las finales escenas de la tierra serán presentadas y presenciaremos la venida de Jesús. El remedio para toda la humanidad debe ser declarado desde la cumbre de las montañas, pero no estamos preparados, ni tampoco poseemos esa plenitud de su poder como es nuestro privilegio tenerlo. ¿Me entendieron? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que nos despertará de esta condición? No buscaremos esa dirección de Dios, que nos hará subir más allá de la experiencia pentecostal que ha sido prometida a la iglesia para que Cristo sea glorificado, porque no nos mudamos hacia esa experiencia más amplia. Es posible que estamos frustrados por la poderosa maquinaria de la iglesia. Será demasiado grande nuestro programa. En el pasado, cuando nos hemos sentido turbados acerca de nuestra flaqueza espiritual, ¿no les parece que todo lo que se ha hecho para remediarlo era agregar un nuevo comité o departamento, un nuevo plan, programa o campaña? Otra rueda en la ya cargada maquinaria, pero ningún poder aumentado para manejarla. Estamos ocupados, sí, ocupadísimos, pero no encendemos nuevos fuegos centrales. Parece haber tanto servicio obligatorio e irritación de los nervios, pero tampoco hecho por la espontánea voluntad. Nuestro servicio, nuestras múltiples actividades y movimientos presurosos, hacen a uno pensar de un motorista tratando de arrancar su máquina. Él pisa el arranque y ala para el choque, pero el motor permanece frío, comienza a toser y saltar un poco, pero el poder no es fuerte ni duradero. Cuando comparamos las facilidades de los apóstoles con la iglesia y sus facilidades hoy, o comparamos las colectas de Pablo con la conferencia y el presupuesto aumentado de la iglesia, y notamos el pobre material de la iglesia primitiva comparado al vasto equipo nuestro, somos humillados por la poca manifestación de poder espiritual. Hemos cambiado nuestro énfasis de los centros interiores de la vida por los exteriores, y el control moral por herramientas mecánicas. La iglesia también no ha llegado a ser un campo para el evangelio en vez de una fuerza para el evangelio. Necesitamos la certidumbre de Pentecostés. Necesitamos un santo valor, su poder espiritual. Necesitamos, como ellos, venir de una experiencia, la de estar llenos de poder, para divulgar por el mundo las buenas nuevas del mensaje de la hora, que es la respuesta a la necesidad de cada hombre. Entonces nosotros, como ellos, podremos sonreír en la pobreza, regocijarnos bajo el azote, ensalzados en humillación, cantar de noche en las prisiones, y preferir la muerte antes de entrar en compromiso con el pecado. Entonces y solo entonces, Dios nos emparejará a las necesidades de la hora, y nos hallaremos adecuados dentro de nosotros para toda emergencia. Hasta que no alcancemos esa profunda experiencia, nuestra predicación no será más que un discurso, nuestra oración solo una forma, y nuestro servicio solo servidumbre. No nos perturban demasiado las cosas de segunda importancia, las trivialidades acerca de nuestra posición personal, pequeñeces acerca de quienes tienen nuestra vida religiosa. No tenemos tiempo ni energía para tales cosas ahora. Debemos procurar hallar a Dios con intimidad aumentada y poder transformador para que su Espíritu pueda poseernos y guiarnos. La venida del Espíritu de Dios sobre el hombre le hará más semejante a Cristo, menos superficial, menos jactancioso, más ferviente en oración, más bondadoso y sin embargo más valiente en las cosas de Dios. ¿Qué querrá decir esto? Hará que los mejores hombres sientan como Cristo, que estarán en la más profunda necesidad, y sin embargo los hombres más malos serán traídos a ellos pidiendo ayuda.
Llenará nuestra vida de bondad, que será llamativa y atractiva. Eliminará de nuestra vida el descuido, y al mismo tiempo nos salvará de fanatismo y extremos. Nuestra religión, aunque esté en el opuesto, no será ofensiva sino ganadora. Nos dará calma y visión, justicia y juicio, y la sabiduría necesaria para cada problema intrincado y difícil, ya sea en la obra, como en nuestras vidas personales. Verdadera santidad. El poder espiritual rara vez es hallado, porque muy a menudo es buscado directamente solo para sí mismos. Por tanto, muchas veces la búsqueda está manchada con deseos egoístas, para el éxito o la alabanza personal. El poder espiritual que más necesitamos es el que es producto de algo más profundo, que viene de la comunión interior con Dios, y la entrega absoluta a sus propósitos. Tenemos que llegar ahora a la decisión de no ser simplemente pío y religioso, sino definitivamente en la semejanza de Cristo, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa decisión nos guiará a buscar el Espíritu por medio de la oración, porque no podemos ser cristianos en el verdadero sentido, si no hemos tenido la experiencia verdadera del poder del Espíritu Santo. No podemos esperar recibir el poder del Espíritu Santo, si no estamos dispuestos a que Dios eche fuera todo lo que no es santo de nuestro corazón, trayéndonos la santidad. Esa es la idea que aparece en el mensajero ahí, y yo quiero que, creo que hayan escuchado bien eso, y ahora una parte que quiero poner de un predicador para que le den respuesta a una pregunta que está al final. Que le den una respuesta al final de todo lo que vamos a ver. El pastor es David Wilkerson. ¿Saben quién es David Wilkerson? El que le llevó el mensaje a Nicky Cruz. Sí, este fue el que le llevó el mensaje a Nicky Cruz por una revelación que él tuvo de Dios, y que fue a Nueva York a predicar en las pandillas. Y este fue. Ahora miren qué importante. Está en inglés. Los que hablan el inglés lo pueden entender, pero nosotros tenemos que leer y leer rápido porque... ¿Lo quitan rápido? Sí, algunos lo quitan. No, pero yo inglés, entiendo. Lord, I'm too old for games. Foolishness. And I'm tired of rhetoric. Meaningless rhetoric that never changes things. Lord, just help me. Folks, I'm tired of hearing about revival. I'm tired of hearing about awakenings. I've watched the outpourings of the Holy Spirit. I've heard that rhetoric for 50 years. Just rhetoric. No meaning whatsoever. I'm tired of hearing about people in the church who say they want their unsaved loved ones saved. I'm tired of hearing people say I'm concerned about my troubled marriage when it's just talk. Rhetoric. I don't want to hear any more talk about how immoral America has become, how godless our society, how corrupt our business. I'm tired of hearing about Islam taking control and Christians losing power. And how dead the church has become because that too is rhetoric, meaningless. Away with all of our how-to conferences because they accomplish nothing. It's how to cope, how to build a bigger church, how to reach the lost, how to improve your people's skills, and how to impact the world in this computer time. And I look at the whole religious scene today, and all I see are the inventions and ministries of man and flesh. It's mostly powerless. It has no impact on the world. And I see more of the world coming into the church and impacting the church rather than the church impacting the world. I see the music taking over the house of God. I see entertainment taking over the house of God. An obsession with entertainment in God's house
a hatred of correction and a hatred of reproof. Nobody wants to hear it anymore. Tell me now, how many churches have you visited recently? How many churches do you know? When you walk in, the Holy Ghost is so strong that every one of your sins is brought up before your face with the loving grace of God? When is the last time you've been to church where you've seen young people under such conviction because the people of God have been on their face? And there's such a concern and there's such an agony. The young people are falling on their faces and calling on God because a spirit of conviction is called down from heaven upon them. How many churches have you been lately where you hear a word comes forth that so burns in your soul, you know it comes from heaven, you know it comes from the heart of God? We've held on to our religious rhetoric and our revival talk, but we've become so passive. Our so-called awakenings, our stirrings last but a short time, and when the short-lived revivings and awakenings come from the hand of God, they are so short-lived, and in those times we promise God we'll never return to our passivity. But it's not long, it's just weeks or months, and we're back, and this time we slip further back into passivity than when we started. I speak from experience. And we say, this time, oh God, you touched me for life. I'll never be the same. And it's like fireworks. A loud bang, a lot of noise, and then it dies. The time when men, according to the prophecy of Jesus, wax worse and worse, and that is happening. A church that's defiled with pedophilia, child molestation, incest, adultery. A nation in a moral landslide that's inundated with pornographic filth that the whole world blushes at. And now out of Cannes Film Festival, according to the New York Times, there's a new movie about to hit the shores of the United States with 13, 14-year-old kids having unspeakable kinds of sex with adults. And they said at the Cannes Film Festival, it's the boast of Cannes Festival, that we've not only pushed the envelope, we've gone over the edge. And America's now ripe for it. The ruin and moral chaos is corrupting the house of God also. How else do you explain the multiplied numbers of Christians go home and watch HBO, a program I've never seen? I don't have television, but I read about it in the newspaper today, in the New York Times, called The Sopranos. This is a mafia bunch that kill and murder and maim, gratuitous sex, cheating, lying, mafia. And we have millions of Christians now in the United States getting together and talking about the next show, and they're addicted to it. Addicted. Some of you hearing me now, that's your favorite show. No laughing. This is life and death. Did you come here tonight? Did you raise your hands and sing and shout and have a good time? And you know you've been watching this film? I believe in the love of God. I've preached mercy, grace, and love, covenant love. I believe in preaching the goodness and long-suffering of Christ. But multitudes today are being saturated with your okay messages. We've got people now that are turning the grace of God into lasciviousness.
We become like the children of Israel who said the right words. But here's what God said. I've heard the words of this people. They have well said all that they've spoken. Oh, that there was such a heart in them, that they would fear me and keep my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. He said, oh, you have the right words. You sing the right song, but your heart is not right. Cantan las canciones correctas, hablan las palabras correctas, pero el corazón no está bien. Está duro eso, hablando la verdad, pero... Esos son extractos del mensaje, porque el mensaje es larguísimo. Sí, Son extractos que yo sabía del mensaje. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué han fracasado los gentiles con todo y el nuevo pacto? ¿Cómo respondemos a eso? Mirando la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Protestante, Han confiado en ¿por sí qué mismos, han fracasado los gentiles con todo ese pacto lindo, porque han con confiado todo eso que Cristo se Yo los creo que judíos? Estamos haciendo lo mismo que los judíos, agarrándonos al primer pacto, aun cuando no pueden de nosotros. Estamos haciendo lo mismo, la misma cosa. Yo creo que esta es una batalla. Aunque esta verdad está ahí, hay un enemigo que es el enemigo de este desarrollo, y es Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y entonces usa la religión. La religión tiene un programa, ¿ves? Y yo creo que lo que más engaña es, es el programa que establece las religiones, con el propósito de ayudar, pero se desenfocan de Cristo y se desenfocan de esta obra. Se involucran, como decía él, en alabanzas, en acciones, Retórica. en servicios, Retórica. en ritos, en reuniones, en programas, y te desenfocas de lo que es Cristo. ¿Ves? Y piensas que las buenas acciones, y eso es Satanás quien hace eso, porque cuando el hombre se desvía de este mensaje y quiere lo que es pragmático, lo que es funcional, lo que funciona, lo que atrae, lo que involucra, suceden estas cosas. O sea, hay un fracaso, porque ya tú dejaste de mirar a ese y de mirar sus propósitos, porque no solo que Dios hace una obra en nosotros, sino que Dios hace una obra de santificación progresiva en nosotros, que eso también está dentro del Evangelio. ¿Ves? Pero lo que pasa es que cuando ya recibimos ese gozo, fácilmente nosotros nos involucramos, que es lo que le pasó a la iglesia. ¿Ves? Se involucran. La iglesia empezó bien. Los padres de la iglesia se desviaron cuando empezaron entonces en la búsqueda de sus propios logros, ¿ves? Del control, de reunir a la gente, de ser ellos los líderes, de ser los portadores de este bien. ¿Ves? Todo es la verdad, yo quiero darla, pero ¿quién eres tú? ¿Ves? Yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Lo que ha pasado al hombre es que se va detrás de lo que le fascina, que no es moralmente malo, pero que sí lo desvía de lo que es Cristo. Y eso lo hace Satanás. Lo que es Cristo es el arrepentimiento, es sencillamente. Y ese es el Evangelio. Es lo que él habla al principio, de cuando tú entras a una iglesia, donde tú veas a los jóvenes doblados sobre su rostro en arrepentimiento ante Dios. Porque el Espíritu está tan Porque el fuerte que Espíritu los ha está- conmovido, los ha oprimido ahí. El desviarse de Cristo a otras cosas es sencillamente eso, olvidarse del Yo arrepentimiento. creo de buscamos eso. a Dios de corazón. No, La pregunta que yo iba a hacer, debe ser ajá, un arrepentimiento. La pregunta que yo iba a hacer después es esta: si el Espíritu Santo, vamos a ver, voy a hacerlo al revés. Si todos estos hombres vestidos de escarlata y negro allí, y el Papa vestido de blanco y los ortodoxos vestidos y los evangélicos con sus trajes, se dejaran controlar por el Espíritu Santo y por el Evangelio de Cristo, ¿pasaría eso? No. Si abrieran sus corazones al arrepentimiento y a dejarse controlar por el Espíritu, sus vidas, como fueron los primeros de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, que el Espíritu Santo los dirigía para todo. Y amamos los profetas. Dice Pablo, que cuando entra un indocto, un infiel, por todo es convencido,
por todos es juzgado, porque aquel habla lengua, el otro dice la profecía, y este que entra ahí y su corazón se le descubre, porque por todo es convencido y por todo es juzgado, porque si es un pecador, dice, aquí hay uno que es así, 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 y el Espíritu me está diciendo que es así, así, dice, él entenderá que Dios está entre ustedes. Eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva, porque era todo controlado por el Espíritu. Para que toda esa gente se dejaran controlar por el Espíritu, no les pasaba eso. Porque el Espíritu vino para eso. Cuando Cristo se ascendió, dijo, mandaré el Consolador que estará con vosotros. Él necesita tener un control sobre la vida. Cuando Él tiene un control sobre la vida, absolutamente, no pasa en esa cosa. Cuando dejamos que nos controlen, como decía Remigio, todos nuestros intereses, nuestras pasiones, nuestras liturgias, no, el yo, y nos desligamos de ese arrepentimiento y de ese control del Espíritu, entonces se termina eso. Y como ha terminado el mundo gentil, así terminan las personas. ¿Ven? Eso que él dice ahí, me parece estar viendo a unos cuantos. Que él dice, cuando el movimiento es de Dios y toca tu corazón, dice, ya no seré más nunca el mismo, pero no dura 3 meses. Porque No dura 3 meses. no es auténtico. Ya no seremos nunca el mismo ahora, porque le tocó al Señor. Pero no dura 3 meses, es como el fuego artificial. ¡Ah! Explotó y se apagó enseguida. No, y sí puede ser que sea auténtico en ese momento. Lo que pasa es que ya pierde Que no hay el control. enfoque en Cristo, en arrepentirse. Lo que pasa es eso. Yo creo que Renovarse no- yo creo que es auténtico, porque yo he visto a las personas cambiadas. Yo he visto un cambio de ir a la conferencia que se dio allá en eso. Muchachos que fueron allí y salieron cambiados, transformados. ¿Por qué a los 3 o 4 meses están mal? Porque no siguen con esa experiencia. No siguen el control de ese espíritu. No, porque Ese no mismo sigan espíritu, mirando salud. ese mismo espíritu que los transformó, ese mismo espíritu que les hizo cambiar hasta el rostro. Si él tiene esa experiencia con el espíritu, el otro día y al otro día y al otro día, y esa es su vida, entregada al espíritu, no pasa 3 meses, pasan años y años y no le pasa nada. Sigue creciendo. Que también influye que cuando se convierte una persona, si no tiene otra persona guiándolo en las cosas, es difícil. Cuando yo me convertí, por ejemplo, cada vez que tú predicabas, eran mensajes acerca de la Biblia, no era otra cosa como mezclada o rara. Cada vez que se daba una escuela sabática, no era acerca de como una mentira o algo escondido, era la palabra de Dios lo que se estaba hablando. Y eso ayuda mucho a una persona recién convertida. Si no tienen la enseñanza correcta, porque ya el espíritu lo tuvo, ese toque de la emoción lo tuvo, pero si no tiene la otra parte, se desvía entonces, y entonces no, se queda sin rumbo. Eso pasa también. Sí, pasa también. Pero que todo, yo debo decir que las circunstancias particulares de la mediación de los católicos y de los ortodoxos y de los protestantes pueden ser muchísimas, miles de circunstancias, pero hay una base. Se puede englobar el fracaso en una sola causa, y es la ausencia de espíritu. Cristo mandó el Consolador para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para estar con nosotros para siempre. Cuando el hombre abre su corazón a ese espíritu, para que él sea el que lo controle, no pasan estas cosas, no hay fracaso. Ahora, cuando le cerramos el corazón al espíritu y él no puede obrar en nuestro corazón para transformarnos, entonces pasan todas estas cosas y vienen los terribles fracasos. Hay que tener ese proceso de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio todos los días. Todos los días. Justicia y juicio. Y el Espíritu Santo haga esa obra diariamente, abiertos a que el Espíritu haga esa obra diariamente. Es como no se fracaso. Por eso que el tema es la obra del Espíritu Santo en el ministerio de la justificación por la fe. Porque con todo el nuevo pacto y el ministerio de la justificación por la fe, si nosotros no le damos espacio al Espíritu, que fue el que Cristo dejó aquí para hacer su obra, vamos a fracasar. Como personas vamos a fracasar y vamos a fracasar. Pero es bueno decir también que este espíritu, cuando uno habla del espíritu, ¿no? Se está refiriendo al espíritu que está en la escritura. ¿Ves? Porque hay otra cosa, si tú empiezas a buscar a un espíritu
El espíritu de verdad es las escrituras. Por eso los apóstoles decían, mira, nosotros estuvimos allí, nosotros vimos la gloria, nosotros escuchamos su voz, ¿ves? Pero ahora tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Ves? Es bueno que, o sea, el Espíritu Santo guió a los apóstoles y profetas para que ellos declararan la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos las escrituras, que son las palabras de Dios que se aplican en todas las áreas de nuestra vida, ¿ves? Que glorifican a Dios. Porque glorificar a Dios es decir lo mismo, no solo de palabras, sino de acción, de voluntad, de corazón. Entonces, ahora tú dices, yo me desenfoco de aquí y puedo crear una sensación espiritual, ¿ves? Que puede ser, no puede ser, que no sea pecaminosa abiertamente, pero ya no es Cristo, se fue de ahí. Ahora, la cuestión está en mirar a Dios a través de las Escrituras y tú decir, ¿cuánto estoy yo involucrado interiormente? ¿Cuánto el Espíritu Santo me está llevando a glorificar a Dios en todas estas áreas de la vida cristiana? Porque la vida cristiana está descrita en todos los evangelios. Sí, pero se vuelve retórica. Eso se vuelve una retórica si el Espíritu no está. Porque el Espíritu No, es que el no es un espíritu de la Escritura, es un espíritu de poder. O sea, el Espíritu Santo es un espíritu de poder que se adjunta a las Escrituras. No podemos que glorifica las Escrituras, porque no puede estar fuera de ahí. pero no es una retórica. Porque si el Espíritu no está como una entidad de poder, como una fuerza, como un poder en el corazón de verdad, esto de las Escrituras nada más se vuelve una retórica entonces en el mundo. Tienen que estar las dos cosas juntas. Tiene que estar la Escritura, que es la que nos enseña lo que Cristo enseñó y lo que enseñaron los apóstoles, pero tiene que estar la fuerza del Espíritu, real, como un poder real. Convenciéndote de eso. Porque todos los profesores tienen eso, y hay estudiosos eso, que hizo un comentario en el Nuevo Testamento que uno se queda abismado con las cosas que entiende del Nuevo Testamento, ¿ves? Pero no es eso, no es el texto, porque si no se nos vuelve retórica, es que detrás de ese texto tiene que haber dentro de nuestra vida un poder que nos haga ver la luz de ese texto, incorporarla a nosotros y vencer el pecado que nos quiere llevar cautivo, por un poder sobrenatural que hay. O sea que tienen que ser las dos cosas. Tiene que ser el poder del Espíritu y el texto de la Escritura, y es el que nos lleva a ese convencimiento. Por eso es importante ¿Eh? la buena enseñanza ligada. La buena enseñanza, porque la buena enseñanza ayuda. Pero yo creo que el fracaso del cristianismo gentil se debe precisamente a que se desviaron de lo que Cristo dijo que había que hacer. El Espíritu Santo venía para hacer una obra como un ser. El Espíritu Santo es un ser, la tercera persona de la Trinidad, que existe realmente como existe Cristo y como existe el Padre, y que Él lo dejó en el mundo, y que se manifiesta en una acción de cambio en el corazón, pero que también se manifiesta en forma sobrenatural, hablando lengua, profetizando, interpretando lengua, haciendo milagros de sanidades. Eso era por la Escritura, eso era por un poder que tenían ellos. Como le dijo Pedro al cojo, yo no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿A quién tú le dices eso? Eso aquí hay un poder real, un poder del Espíritu. Y que el hombre se levantó y caminó. Y tú las mismas palabras que puedes decir con sabiduría, del conocimiento que tengas de la Biblia, no transforman a una persona. Si las dices con esas mismas palabras, esas mismas ideas, las dices con el poder del Espíritu, y le sacas lágrimas de arrepentimiento a la persona que las escucha en el problema, que en el consejo que tú le estés dando. No, es que sin el Espíritu no puedes llevar a un hombre pecador. Sin la obra del Espíritu no lo puedes llevar al arrepentimiento. ¿Quién es el que te lleva al arrepentimiento? El que te lleva al arrepentimiento es el Espíritu. Es el Espíritu. Ese mismo mensaje, ese viejito. Yo no sé ustedes, pero bueno, yo escuché todo eso que ustedes escucharon fue un fragmento, pero yo escuché todo el sermón. A mí me sacaron las lágrimas y lo estoy leyendo en inglés y leyendo rápido ahí porque no. Pero tú ves que hay una inspiración, que hay un poder, que hay una autoridad en las cosas que está diciendo. Bueno, él empezó la oración en esa casa de los pastores para comenzar el mensaje, la hizo llorando. Él comenzó la oración llorando, pidiéndole a Dios que le diera fuerza porque él no podía hablar a ellos. Y entonces tú sientes el poder. Tú sientes el poder cuando hay predicadores que predican así, con esa autoridad del Espíritu Santo. No es el mismo que predica con muchas palabras también, porque tú lo oyes hablando con muchas palabras, pero así.
Otros predicadores predican, tú oyes a Bullón y Bullón te saca las lágrimas. Tú oyes a otro predicador y habla más lindo que Bullón, porque Bullón no habla tan lindo nada, pero habla más lindo que Bullón y mejor liberado. Pero es ruido. Tú no sientes de verdad no sientes de verdad el impacto en el corazón, porque es ruido lo que hace. Porque tiene que estar detrás el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar detrás. Y ya digo, nosotros lamentamos el fracaso del mundo gentil, pero eso es cuestión de Dios, no de nosotros. Ahora sí tenemos necesidad de no fracasar como personas de la misma manera que fracasaron como pueblo, porque el camino puede ser el mismo. Es buscar el control del Espíritu en nuestras vidas y a través de las Escrituras el conocimiento de la verdad. Pues ya nos hemos adelantado bastante. Yo creo que la clase ha sido más fructífera, bueno, participando todos que algo de ser. Entonces vamos a decir a Rabia Ramírez que nos haga la última oración de la Escritura. Padre bendito, gracias te damos porque nos acercamos a ti en arrepentimiento, reconociendo, Señor, que en ti hay perdón y vida eterna. Gracias te damos porque al abrir tu palabra entendemos tu santidad, tu obra, tus propósitos. Queremos acercarnos a ti, Señor, de acuerdo a tu voluntad revelada en el poder de tu Espíritu. Queremos guardar tu palabra y queremos que nuestro carácter y que nuestro hombre interior se identifique con esta revelación y este nuevo pacto. Señor, que caminemos sintiendo que tú nos guías y que nosotros contigo compartimos cada segundo de nuestra existencia buscando hacer tu voluntad. Que tú nos reveles, oh Señor, nuestro corazón, nuestras búsquedas, que sean aquellas que te glorifican, oh Padre, y que llevan a otros a glorificar tu nombre y a reconocer tu existencia y la salvación que tú nos has dado a través de Jesús, y que un día vas a venir a juzgar al mundo por esta verdad que nosotros tenemos. Tu palabra, Señor, ha sido dada. Santifícanos en ella. Oh Padre, todos los días, que podamos nosotros aprender, que tú nos enseñas, que tú estás, Señor, revelándonos tu voluntad escrita aquí en las Escrituras. Quédate con nosotros en esta noche y bendícenos.